Muy bien. La predicación de esta mañana está englobada dentro de lo que es el lema para este año. ¿Alguien se acuerda de cuál es el lema para el año 2019 en las predicaciones de nuestra iglesia? ¿Nadie se acuerda? Si miráis en el boletín, coger el boletín, buscar en la página, pues eso, será las 7, en página 7, en la parte de arriba del todo, pone lema para 2019. ¿Qué pone? En las pisadas de nuestro Maestro, el Señor. En las pisadas de nuestro Maestro, el Señor. Y llevamos todo el año viendo, pues desde a Jesús, desde que fue anunciado, y hemos ido evolucionando, conociendo de la vida de Jesús, de cómo empezó su ministerio, y en cada vez que tratamos algo, vemos una revelación más de lo que es el Señor, de lo que es su carácter, de lo que es su misión. A mí me gustaría deciros que hoy va a ser un paso más. Hoy vamos a avanzar un paso más en lo que es el conocimiento del Señor y veremos, pues, algo más de la revelación sobre sí mismo. Pero me gustaría que diéramos un repaso de las últimas, de algunas de las últimas predicaciones que tuvimos. A mí me encanta una escena del principio del ministerio de Jesús, cuando se acerca a su pueblo y vemos que va a la sinagoga el día de reposo. Dice que vino a Nazaret, donde estaba criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Dice que se levantó a leer y se le dio del libro del profeta Isaías. Y habiéndolo abierto, el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y él comenzó a decirles una revelación increíble. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un texto que se había escrito hacía 400 años, se estaba haciendo realidad en ese momento cuando él, allí delante de todos, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y después de hacer esa revelación de que él era el Mesías prometido, tuvo que salir milagrosamente de en medio de ellos porque lo querían apedrear. ¿Os acordáis? Luego, unos días más adelante, vimos cómo él mostró su poder sobre la naturaleza. Y hizo que pescaran unos pescadores cantidad enorme de peces en un lugar donde habían estado pescando por horas y no habían pescado nada. Y ahí mostró él su poder sobre la naturaleza, en el momento en que llamó a Pedro y a su hermano Andrés al ministerio. También vimos a Jesús mostrando su poder sobre los espíritus inmundos en la sinagoga de Capernaum, donde con autoridad mandó callar y salir del cuerpo de un hombre a un espíritu inmundo. Vemos cómo va evolucionando su poder, la demostración de su poder. Vimos más adelante a Jesús mostrando su poder sobre todo tipo de enfermedades. Hoy tengo el día. Luego recogeré los papeles que se me caen. En la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba muy enferma, con muchas fiebres muy altas, y él la sanó, y no solo a ella, sino que multitud de enfermos trajeron allí, y él los sanó a todos, incluso ese día. Hay una escena que me encanta. Vemos a Jesús delante de un leproso, alguien inmundo al que no se podían ni acercar. Dice que Jesús lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y fue limpio y sanó la lepra. Vimos al Señor mostrando su poder sobre todo tipo de enfermedades. Hace solo 2 semanas vimos cómo Jesús
da un paso más en su plan de revelación de sí mismo cuando 4 amigos hacen las 1001 para poder poner delante de Jesús a un paralítico para que lo sanara. Y Jesús lo que hace es decir al paralítico: hijo, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron. Y dijo: ¿qué os parece? ¿Que es más difícil decir a alguien tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pues a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Se levantó y andó. Pues hoy vamos a avanzar un poco más. Justo después de esa escena viene la escena que tenemos hoy para meditar en ella. Hoy vamos a avanzar un poco más en el conocimiento de Jesús y vamos a ver su poder para transformar vidas. Vamos a ver su poder para transformar vidas. Y vamos a escuchar de su boca una revelación de cuál es su misión en esta tierra. Vamos a leer el texto en Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa, con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro primer punto en la meditación en esta mañana es una selección sorprendente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Mateo, o Leví. Si leemos el mismo texto paralelo en los evangelios de Lucas o de Marcos, encontraremos que ellos le llaman Leví. Muy probablemente Leví fuera el nombre familiar que tenía Mateo, y Mateo el nombre que adoptó después de su llamamiento. Mateo, pues, el hombre que estaba sentado en el banco de los tributos. Hermanos, no se puede pensar en nadie menos adecuado para formar parte de los apóstoles que Mateo. Si Jesús hubiese hecho un casting, hubiese encargado a una empresa que le hubiese hecho un casting para poder escoger cuáles debían ser sus 12 apóstoles, a Mateo no le hubiesen dejado ni acercarse a la cola. No se puede pensar en nadie menos adecuado que Mateo para ser un apóstol. Él era lo que tradicionalmente se decía un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos. El sistema de impuestos en el Imperio Romano estaba muy desarrollado. Había 3 impuestos principales: sobre la tierra, sobre la renta y sobre las personas. Pero además había muchos otros impuestos: sobre las importaciones y exportaciones, impuestos sobre el uso de las carreteras principales. No os penséis que los catalanes somos los únicos que pagamos peajes por ir por las autopistas. Ya en el tiempo de Jesús tenían que pagar impuestos por poder usar las carreteras y los caminos principales. Tenían impuestos por cruzar los puentes, impuestos por entrar en los mercados o por entrar en los pueblos o por entrar en los puertos. Había que pagar un impuesto, las empresas de transporte,
pagaban impuestos por cada animal de carga que ya tenían, y de los carros, según la cantidad de ruedas o de ejes que tenían que pagar más o menos impuestos las empresas de transportes de mercancías. Y además había impuestos sobre la compra y venta de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Capernaum era una ciudad importante de Galilea. Por ella pasaba la carretera principal que iba desde Egipto hasta Damasco y se cruzaba la carretera que iba hasta la costa. Muy seguramente Mateo estaba en la entrada de la ciudad encargado de cobrar toda esa variedad de impuestos a todo el que entraba o salía de la ciudad. A los publicanos se les tenía un odio feroz. Eran personas que se habían puesto al servicio de los conquistadores de la nación y amasaban fortunas a expensas de las desgracias de sus compatriotas. Eran notoriamente deshonestos, lo que hoy diríamos corruptos, porque se beneficiaban de los dineros públicos para su lucro. De esos últimamente en nuestro país hemos sabido bastante. Cobraban más a sus paisanos, también intentaban, como no, defraudar al gobierno y aceptaban sobornos de gente rica que lo que quería era pagar menos impuestos. Mirad, en todos los países no son muy simpáticos los cobradores de impuestos, pero en el odio de los judíos hacia los publicanos era doblemente violento. Los judíos eran muy nacionalistas, pero lo que más les irritaba era su convicción religiosa de que Dios era su único rey. Y el pagarle impuestos a cualquier otro gobernador humano era una infracción de los derechos de Dios y un insulto a la majestad de Dios. La ley judía expulsaba a los publicanos de las sinagogas. Se les consideraba inmundos. El comentarista William Bright dice que se le aplicaba un texto en Levítico 25 que dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo. Es decir, les hacían el vacío, como si no estuvieran. Se les impedía ser testigos en los juicios. Se les metía en el mismo saco que los ladrones y asesinos. Hermanos, cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a un hombre al que todos odiaban. Así, aquí vemos el ejemplo del poder de Jesús para ver en una persona no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. No hay nadie que tenga más fe en las posibilidades de la naturaleza humana que Jesús. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Nuestro siguiente paso en nuestro sermón de esta mañana es una vida transformada. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Mirad, no tenemos que pensar que Mateo no había visto antes a Jesús, que era la primera vez que lo veía. Sin duda, Mateo había oído del joven Galileo que traía un mensaje realmente nuevo y sorprendente, que hablaba con una autoridad que no se había visto nunca antes, que sanaba toda clase de enfermedades, incluso la lepra, que echaba fuera demonios. Quizá Mateo había visto de lejos, sin atreverse a juntar con la multitud por medio a que lo rechazaran, y a lo mejor su pecho vibraba al escuchar las palabras de Jesús, las palabras de aquel joven que llamaban Jesús. Tal vez Mateo se había planteado si todavía estaría a tiempo de hacer un cambio profundo en su vida, dejando su lucrativo
pero vergonzoso trabajo para empezar de nuevo. Y un día se encuentra con Jesús allí, delante de él, diciéndole: sígueme. Una sola palabra: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. O como dice Lucas en su Evangelio, que es mucho más explícito, dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fijémonos en la transformación que hubo en Mateo. Perdió un cómodo trabajo con unos buenos ingresos que le daba una cómoda seguridad. Pero encontró dignidad en su vida, con un nuevo propósito y una aventura en una nueva vida que nunca pudo ni tan siquiera soñar. Hermanos, a veces el Señor nos pide que dejemos cosas por seguirle. Pero veamos lo que dice Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 30. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Puede que a veces tengamos que renunciar a ambiciones en este mundo, pero sin duda, si seguimos a Jesús, encontraremos paz y un gozo y un propósito en la vida que no se encuentran fuera de Él. Las riquezas que se encuentran en Jesús superan con creces todo lo que se pueda abandonar por Él. Mateo dejó muchas cosas por seguir a Jesús. Dejó la mesa de los tributos públicos. Pero ¿sabéis? Hubo una cosa que no dejó. Su pluma de escribir. Eso se lo llevó. Seguro que ningún otro de los 12 tenía la soltura para escribir que tenía Mateo. Este hombre cuyo trabajo le había entrenado en el uso de la pluma, usó esa habilidad para componer el manual de las enseñanzas de Jesús, que se llama el Evangelio según San Mateo, que forma parte del libro más importante que se haya escrito en el mundo, la Biblia, la palabra de Dios. La transformación de Mateo fue tan grande y fue tan grande el gozo que trajo a su vida, que seguramente unos días más tarde, unos días después, organizó un gran banquete al que invitó a todos sus excompañeros de trabajo y personas relacionadas con él, y a Jesús y a sus discípulos, para que en esa cena pudiera predicarles. Lo leemos en el versículo 10 de Mateo capítulo 9. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Solo una cuestión de época. No se sentaron, se reclinaron porque no tenían mesas y sillas en las casas y en los comedores de esos sitios, sino que se reclinaban para comer, ¿vale? Pero ahí tenemos, vamos a nuestro último punto, la misión de Jesús. Fue tan grande el banquete que organizó Mateo que no pasó desapercibido. Mucha gente lo vio porque tenían las puertas y las ventanas abiertas, o quizás lo hicieron en la azotea de la casa y desde allí todos lo podían ver. No sabemos exactamente porque no nos da detalles, pero sí que es cierto que mucha gente lo vio y se acercó
Y entre la gente que se acercó para ver lo que pasaba en la casa de Mateo, que había tan grande gozo, estaban los religiosos de la época, las personas más buenas, entre comillas, de aquella sociedad, los fariseos. Versículos 11, 12 y 13. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya hemos visto antes la opinión que tenían de los publicanos y los pecadores, gente del entorno de los publicanos. Por eso, cuando vieron los fariseos a Jesús y los discípulos en la misma mesa, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mirad, no sabemos si Jesús escuchó directamente la pregunta de boca de los fariseos o si fueron los discípulos los que fueron y se la dijeron a Jesús. Pero lo cierto es que al oír esto, Jesús les dijo, y les respondió con 3 argumentos. Primero utilizó el argumento en forma de analogía y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús estaba donde se le necesitaba. El lugar de un médico está donde la gente está enferma y su misión es ir allí para sanar a los enfermos. ¿Qué pensaríamos de un médico que no acude a la casa de un enfermo por temor a contagiarse? Los fariseos estaban más interesados en señalar la enfermedad de los publicanos que en ayudarles a sanarse. Ellos no querían reconocer que ellos estaban enfermos, al contrario, ellos exhibían su santidad por todas partes. Por eso Jesús también les dice, el segundo argumento basado en una cita bíblica, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mirad, los fariseos eran personas que conocían perfectamente las Escrituras. Eran personas que las leían diariamente, que las estudiaban y buscaban maestros que se las enseñaran bien. Pero no siempre entendían el significado correcto de sus palabras. Por eso Jesús les invita a volver a leer y a estudiar lo que significan las palabras de Oseas capítulo 6 y versículo 6, donde dice, misericordia quiero y no sacrificio. Lo que dice el Señor por medio del profeta Oseas en estas palabras es que es más importante el mostrar el amor a un hermano y al necesitado, sea cual sea su necesidad, que cumplir religiosamente todos los rituales religiosos. De nada sirve ser muy estricto en el cumplimiento de la ley si no somos capaces de mostrar y tener misericordia y amor por el hermano. Por eso les dice a los hermanos, a los fariseos, escuchad y leed y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero eso no es todo. Aún quedaba un argumento más en la respuesta de Jesús a los fariseos, el argumento de su misión en este mundo. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no había venido a llamar a los justos, es decir,
a los que se consideran a sí mismos justos. Porque si leemos en Romanos, ¿qué nos dice la palabra? Que no hay justo ni tan siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues Jesús no vino a llamar a los que se consideran a sí mismos justos y sanos y que no desean su ayuda. Él había venido a llamar a los que se consideran y reconocen pecadores y que están dispuestos a recibir su ayuda, y llamarles al arrepentimiento, a que cambien de la dirección en su vida. En otras palabras, Jesús vino para hacer con todo aquel que en Él crea lo mismo que hizo con el hombre que solo hacía unos días estaba en la mesa de los tributos, siendo funcionario corrupto, al que transformó su vida, Mateo, y que allí está ofreciendo un gran banquete de agradecimiento a Jesús y también para llevar las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en su vida a los que habían sido sus compañeros. Hasta aquí la exposición del texto, pero me queda la conclusión. Y para terminar me gustaría, si miráis en el boletín, al final pone conclusión, ¿con quién te identificas? Me gustaría llamarle vuestra atención sobre los diferentes grupos de personas que había en este banquete. Además de Jesús, el Salvador, que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, tenemos a los discípulos. Los discípulos, personas a las que Jesús llamó, que eran conscientes de que eran pecadores, que se arrepintieron y le seguían, que quizás estaban sorprendidos de que su Señor se sentara con publicanos, pero allí estaban ellos con Él. Tenemos a Mateo, alguien que hacía pocos días a los que el Señor había llamado, lo había transformado y Él lo había dejado todo y le siguió. Tenemos a los publicanos y pecadores, publicanos y gente de su alrededor, los extorsionadores, los que ayudaban a forzar a la gente a pagar, supongo que tendría unos matones para ayudarles con esas tareas. Pues eso, los publicanos y los pecadores, amigos y compañeros de Mateo, a los que él invitó para escuchar el mensaje de Jesús y su llamado al arrepentimiento. Personas que, según todos, estaban enfermos y que no eran justos, sino pecadores. Se lo dicen hasta en el nombre. Los fariseos, los más religiosos de la época, los más buenos, entre comillas, y justos, a los ojos de los demás, y además en su propia opinión. Personas que se cuidan o que se cuidaban de no acercarse siquiera a aquellos que eran indignos e inmundos a los ojos de la sociedad de la época, y se creían con la autoridad de criticar a Jesús y a sus discípulos por sentarse a la mesa con esos publicanos y pecadores. En principio, no parece muy difícil poder contestar a la pregunta, ¿con quién te identificas? Pero si hay aquí alguna persona que ha sido un gran pecador y que se ha convertido recientemente y está compartiendo con sus amigos el mensaje de Jesús y su experiencia de conversión, quizá podría identificarse con Mateo. Yo no os conozco a todos, pero sé que la mayoría de nosotros hace ya muchos años que contestamos a la petición de Jesús diciendo sígueme, levantándonos y siguiéndole. Si alguno de los que estamos aquí se identifica con
los publicanos y los pecadores, alguien que se está sintiendo que el Señor le está mostrando que es un pecador y que todavía no ha aceptado, pues el Señor Jesús está aquí diciendo, sígueme. Y también llamándote al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayoría de los que estamos aquí, o para la mayoría de los que estamos aquí, lo más fácil es identificarnos ¿con quién? Con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Gente que hace ya tiempo que el Señor los llamó y que decidimos seguirle. Pero a mí me gustaría, con respeto, llamar vuestra atención sobre el hecho de que a veces no estamos tan lejos de comportarnos como los fariseos. Si nos creemos que nosotros ya hemos dejado de ser enfermos que necesitan al médico divino, que ya hemos dejado de ser pecadores que son llamados al arrepentimiento, porque ya somos justos o justificados delante de Dios. Si pensamos así, somos como los fariseos. Si pensamos que hay gente tan pecadora, que creemos que no deberíamos ni dejarla entrar en nuestro templo, somos como los fariseos. Si estamos más preocupados por nuestra vida de iglesia y que en el culto todo sea en orden y que nadie vaya vestido de forma indecorosa y que todo funcione perfecto, y no estamos preocupados en compartir nuestra fe, en llamar a pecadores al arrepentimiento, somos como los fariseos. Hermanos, yo quiero llamar nuestra atención a todos de que nunca dejamos de ser enfermos a los que el médico divino está tratando. Y que no llegaremos a estar libres de pecado hasta el día en que estemos en su presencia. Que no somos mejores ni más que nadie. Que la única diferencia entre mí y cualquier otra persona sea eso, sea lo pecadora que sea, es la obra que Dios está haciendo en mi vida. Y que no tengo ningún derecho a creerme mejor que nadie. Porque lo que soy es por su gracia. Si se nos ha olvidado la misión de nuestro Señor, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, confesemos nuestro pecado al Señor Jesús, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy está aquí otra vez, delante de cada uno de nosotros, el Señor Jesús diciendo, sígueme. Así que volvamos a hacer como hizo Mateo. Dejémoslo todo otra vez y sigamos a Jesús.